industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice: debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger. Y al final dice: lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen. Sabes, aún me cuesta creer que siempre en esta vida te empujan al consumo, el egoísmo y la vanidad, donde todo es un cuento, donde todas son mentiras, envueltas en miserables pinceladas de realidad. Por eso es que no acepto, por eso me resisto a este nuevo orden mundial. Y aunque todo sea un engaño, sigan pasando los años, ya sabemos que el agua nunca se podrá curvar. Donde la ciencia te dice sos una simple vida que vino a este mundo solo por casualidad. Por eso al heliocentrismo ya no vuelvo nunca más. Y verás que tus ojos van a volver a brillar. Abraza a tus amigos, disfruta de tus seres queridos, que aún nos queda vida para volver a empezar. Por eso es que no acepto, por eso me resisto a este nuevo orden mundial. Por eso al heliocentrismo ya no vuelvo nunca. Que dice así en ese momento: Henry Kissinger era secretario de Estado del presidente Nixon, y luego del resultado de la primera conferencia de población y desarrollo que se hizo en Bucarest en 1974, en 1950, pocos años después, Rockefeller crea el Fondo de Población de Naciones Unidas para controlar la disminución de población en todo el mundo subdesarrollado y todo el mundo dominado. Se hacen entonces, para controlar cómo aumenta el aborto en las poblaciones, las llamadas conferencias de población y desarrollo. Se hacen cada 10 años, la primera se hizo en Bucarest en 1974, la segunda en México en 1984 y la tercera en El Cairo, en cuya formación también participé ayudando al doctor Bota, que nos representó allí.
En esa primera conferencia, Argentina tuvo un papel muy importante en la oposición al aborto. En ese momento el presidente de este país había mandado al embajador, creo que fue Perón, el presidente del año 74, cuyo embajador presentó ante Naciones Unidas la oposición sistemática a la globalización del aborto y a toda política de control de natalidad, puesto, decía el embajador, leí todo su texto, la Argentina necesita una población mucho más importante. Al cabo de esta conferencia, el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó, les pido a los señores senadores que me escuchen, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas, yo he dado muchos años clase con ese informe y he participado de su lectura en el Congreso de la Nación en la Convención Constituyente de 1994. En ese informe dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger, y al final dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa por un Congreso de Médicos Parlamentarios a las 4 leyes que ya fueron legisladas en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y prácticamente en todos los países dominados del hemisferio sur.